Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el porqué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. Martin Heidegger, en Ser y Tiempo, inicia una deconstrucción de la metafísica para develar la pregunta más desterrada por Occidente. La pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? ¿Se lo puede pensar? Vamos a trabajar un texto emblemático de la filosofía del siglo XX y obviamente con un impacto impresionante en lo que es este siglo que comenzó el siglo XXI, que es El Ser y el Tiempo, Ser y Tiempo, una obra de Martin Heidegger escrita en 1927. Heidegger nace en 1889 y muere hace bastante poco. En un año bastante emblemático, más por este lugar en el que estamos, en el Parque de la Memoria, porque Heidegger muere en 1976. Un año que a nosotros en la Argentina nos es significativo. Y también es significativo, y quiero decirlo ahora, porque después nos vamos a adentrar en la obra de Heidegger, que hay mucha discusión y mucho cuestionamiento de un aspecto biográfico en relación a la obra de Heidegger, que es que Heidegger, ¿sí?, en la década del 30 adhiere al nazismo. Yo personalmente soy de los que trata de separar las ideas de las biografías. A mí me interesan las ideas, no oculto las biografías, pero me parece que lo interesante de la filosofía no son las personas, sino son los conceptos que después surgen, se reciben, se resignifican y se repiensan. Ser y Tiempo es un libro que se inaugura con una cita del Sofista de Platón y que básicamente introduce una temática que en ese momento, en la primera mitad del siglo XX, estaba, digamos, sin presencia, que es la cuestión del ser. Digo esto porque ustedes sabrán que a partir de la modernidad, la filosofía tiene un giro, vamos a llamarlo antropológico, más bien un giro subjetivo. La filosofía empieza, más que a interiorizarse en la realidad en sí misma, se empieza más bien a interiorizar en las formas en que el ser humano conoce la realidad. Heidegger, al revés, no es que es un objetivista, no es que sale a defender todo lo contrario, la posibilidad de un conocimiento de lo real en sí mismo, pero quiere recuperar lo que para él es la pregunta originaria de la filosofía, que es la pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Qué es el ser? Asociación libre. Algo que está más allá del tiempo. Más allá del tiempo, o sea que el tiempo no es para vos.
Si el tiempo no es, pero le decimos tiempo. Lo pensamos tiempo, lo comprendemos tiempo. Le aplicamos al tiempo el verbo ser. Decimos el tiempo es eterno o el tiempo es negativo. Lo predicamos con el verbo ser, significa que el tiempo es. ¿Qué significa ese es? ¿Qué significa ese es? Todo lo que hay es algo. Y podemos definir en cada caso de qué se trata cada entidad. Pero el ser va a otra cosa. Porque todos ustedes pueden entender si yo digo el árbol es verde, o si yo digo el árbol está ahí enfrente mío, o si yo digo el árbol es una planta que genera fotosíntesis, pero además y previo a todo eso, el árbol es. El árbol es. El mundo es. Podría no haber sido. Podría no haber nada. Podría no haber nada. Digo, la pregunta primera de la filosofía es esa. ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Todos entendieron cuando yo digo que el árbol es. No que es algo, sino antes que eso, que es, pero nadie lo puede definir. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje no habla el idioma del ser. Nuestro lenguaje habla otro idioma, el idioma de las cosas. Mirá, les quiero contar una cosa. Me acaban de entregar mi nueva nave. Llamemos cosa o entidad o ente a todo aquello que es. ¿Qué carajo sos? Soy Darío. ¿Quién? Darío Steinschreiber. El cuadro de Siquiera es mío. Todo aquello que es Y el reloj de arena también es mío. un ente o una cosa. Y ese almohadón que está ahí también es mío. Saquemos a la cosa de su materialidad. Pensemos que, por ejemplo, el amor es una cosa. Te amo. Les voy preguntando a todos, ¿eh? ¿El cielo es un ente, es una cosa? Sí, ¿por qué? Porque es. Muy bien. Perfecto. ¿Yo soy una cosa? ¿Por qué? Porque soy. O sea, tengo ser. Se me puede predicar el ser. A ver, hagamos un acuerdo entre todos. Los duendes no existen, ¿ok? ¿Alguien cree que los duendes existen? ¿Sí? Bueno, piensen que no. Un duende no existe, ok. ¿Es un ente? Pero no existe. Es, en tanto idea. ¿Quién habló? A ver, ¿qué opinas vos? Lo que se puede nombrar. Todo lo que se puede nombrar es una cosa. Porque en la medida en que lo puedo nombrar, lo delimito en tanto cosa y puedo predicar de esa cosa que es. En realidad, hay únicamente dos categorías, conceptos, cosas entre comillas que no son cosas. ¿Qué no es una cosa? ¿Qué no es una cosa? La nada, me encanta. Alguien gritó la nada por ahí. Pero estamos de acuerdo que la nada no es una cosa. ¿Por qué la nada no es una cosa? Porque no es. Porque la nada no es. Pero acá el joven dijo que en realidad algo es en la medida en que puede ser nombrado. Y nosotros decimos la nada. O sea que a la nada la podríamos nombrar, la podemos nombrar. Si la podemos nombrar, entonces es algo. La verdadera nada, si la hay, tengo acceso a ella desde el silencio, desde el retraimiento. El lenguaje habla de entes, pero deja fuera al ser y a la nada. Y a Heidegger le preocupa recuperar la pregunta por el ser. Él llama a esto que acabamos de hacer nosotros con el concepto de diferencia ontológica. Diferencia ontológica. ¿Qué es la diferencia ontológica?
la diferencia que hay entre el ser y el ente. Dice Heidegger que en la historia de la filosofía occidental siempre confundimos el ser con el ente. O sea, si yo pregunto por la muerte, cualquiera de ustedes me puede dar la definición que sea acerca de lo que es la muerte. Pero a ver, ¿por qué hay muerte? ¿Por qué es la muerte? ¿Está muerto? Está muerto. ¿Por qué vino así? ¿Por qué nos tocó ser de este modo? Mi más sentido pésame, querida. ¿Por qué la muerte tiene presencia? Papá, lo mataste. Mataste a Papá Noel. Digo, que la muerte sea es algo que excede toda definición científica, analítica, toda definición en tanto entienda la muerte como una cosa. Si yo pienso a la muerte como una cosa, la puedo definir como puedo definir un árbol o como puedo definir el cielo. Pero lo que no puedo definir es cuando hago la pregunta por el ser de manera radical y trato de entender, más allá de cómo defino a la muerte, ¿por qué hay muerte? ¿Por qué hay muerte? Heidegger diferencia dos categorías, la de ontológico y óntico. Cuando hablamos de algo óntico, óntico refiere al mundo de los entes. Cuando hablamos de algo ontológico, hablamos del ámbito del ser. Todos nosotros tenemos esa doble identidad. Por un lado, operamos ónticamente con entes, pero todos nos hacemos en algún momento preguntas ontológicas. Creo que a más de alguno que estamos acá nos ha pasado de estar comiendo y de repente colgarnos con el tenedor mirando el pedazo de comida y llevarla a la boca y decir, ¿por qué? Y más cuando uno toma conciencia que por ahí se está comiendo, no sé, carne, que supone la existencia de un viviente. Y uno dice, ¿me importa? ¿No me importa? Y empieza a pensar, ¿qué es esto de estar comiéndome carne de otro ser vivo que hasta hace un rato estaba ahí? El problema es que no tenemos respuestas. Esas no son preguntas que buscan una respuesta, no son preguntas científicas, son preguntas filosóficas. Como preguntas filosóficas tienen otro objetivo: provocar, subvertir, demoler un mundo que se precia de ser un espacio de orden. Hay en la cultura occidental una historia en la que se busca sostener ese orden. Se llama metafísica. La metafísica es ese intento permanente de que el mundo estabilice su sentido. Y entonces nada, morir en paz. Morir en paz. Como que trata de que el ser siempre encaje en alguna categoría, en algún pensamiento, en alguna regla, en alguna clasificación. Y a Heidegger le interesa fundamentalmente de todos los entes uno. ¿Cuál? Dice Heidegger, el ente que se pregunta por el ser. El ente que se pregunta por el ser. El ente que se pregunta por el ser es el ser humano. Lo que quiere Heidegger es diferenciarnos a nosotros en dos actitudes distintas. Cuando estamos comiendo, somos el ente ser humano. Ahora, cuando nos estamos preguntando por el ser, o sea, preguntándonos por ese hecho y estamos de algún modo habilitando nuestra faceta existencial, ahí introduce Heidegger el que va a ser el concepto más famoso de todo ser y tiempo, que es el concepto de Dasein. Es una palabra que en alemán significa existencia,
pero que en términos etimológicos, si uno toma la palabra en sí misma, da es ahí y sein es ser. Para Heidegger, el ser humano, en la medida en que hace filosofía y se pregunta por el ser, es un Dasein. Es un Dasein. Un Dasein es ser ahí, ser ahí. La pregunta es, ¿cuál es el ahí del ser? ¿Cuál es el ahí del ser? ¿Qué significa este ahí donde el ser es? Hay dos interpretaciones. Según la primera interpretación, somos Dasein porque somos el ahí, el aquí, donde el ser se manifiesta. El ser es siempre para nosotros. Nosotros somos los que habilitamos la idea de ser, habilitamos la idea de cualquier sentido. Y la segunda forma de entender qué es el Dasein es entender el ahí en términos epocales. El sol, por ejemplo, que estamos acá soportando. Para nuestro Dasein epocal en el que vivimos, el sol es una estrella. Pero hace 3000 años, los griegos, cuando comprendían el ser del sol, lo llamaban Helios. Era un dios. Hablaban con él. Le rezaban. Entonces hay un ahí que de algún modo construye, vamos a decir así, la normalidad de cada época, donde el ser se inviste de esa particular comprensión y funciona. Tiene que quedar claro que este ente particular que es el ser humano, su ser no viene de modo definitivo, no viene de modo acabado. Lo que va a marcar permanentemente el texto Ser y Tiempo es que el ser humano con su existencia tiene que hacer algo. Es la gran tragedia, ¿no?, del ser humano. No podemos existir y punto. No podemos existir y punto. Uno existe y siente que tiene que hacer algo con su propio ser. Tiene que realizarse. Me parece que alguien se está yendo para arriba, ¿eh? La realización es algo existencial que es propiamente humano. Porque solo a los mejores le va bien en la vida. Decime, ¿a qué te dedicas? Soy cosmetóloga. ¿Y cuánto ganas? Y de algún modo llamamos felicidad a esa especie de propósito que atraviesa nuestra vida en la medida en que lo cumplimos o no. Esto es clave en uno de los conceptos fundamentales que va a trabajar Heidegger, que es que comprende el ser del hombre, del ser humano, como un ser para la muerte. Como un ser para la muerte. Para Heidegger es fundamental el tema de la muerte porque lo que marca es cómo repensamos nuestra existencia sabiendo que nos vamos a morir. En ese acto redimensionamos nuestra propia existencia. Heidegger comprende la cuestión de la muerte en relación a dos conceptos muy particulares que son los conceptos de existencia auténtica y existencia inauténtica. ¿Qué dice Heidegger? Dice que en general todos estamos viviendo en un mundo plagado de entes donde nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestros sentidos no suelen ser propios. Estamos arrojados, dice Heidegger, al impersonal sé. En ese impersonal sé pensamos como se piensa. ¿Por qué no miramos, por favor, sociedades más evolucionadas que nosotros? Eso es lo que sugiero. ¿Vos qué pensás? Pensamos como se piensa. Sentimos como se siente. Promete serle fiel en la prosperidad y en la enfermedad. Usted, ríase. Deseamos lo que se desea. Deseamos lo que se desea. Slide Master es la solución que usted estaba buscando. Ese impersonal sé define nuestra existencia inauténtica. ¿Por qué es inauténtica? Porque no nos apropiamos
de lo que es nuestro sentido propio, nuestra búsqueda de sentido particular, sino que estamos entramados en un trasfondo que no elegimos. 2x1 en todos los productos del pasillo 3. Uno siempre encaja en tramas previas que definen de algún modo los direccionamientos. Podía hablar de a quién votamos, por ejemplo, podía hablar de nuestras elecciones religiosas. Uno es hincha de un equipo de fútbol que previamente ya está establecido como equipo. Nuestra libertad tiene ese límite que tiene que ver con este impersonal previo en el que de algún modo terminamos arrojados. Pero en el marco de eso, dice Heidegger, asumiendo nuestra condición finita, sabiendo que nos vamos a morir, podemos generar un cambio. En general, le huimos a la muerte, y la muerte, increíblemente, piénsenlo al revés, es la que nos posibilita entender que todo puede ser de otra manera. Él dice, la muerte siempre está por venir, todavía no. La muerte es un aún no. Porque siempre para nosotros falta mucho para la muerte. Piensen por un segundo, bueno, sabemos que nos vamos a morir, pero ¿cuánto falta? Un montón, pero a ver, decimos que falta un montón. Todos nosotros, con edades relativamente, jóvenes, yo también. Y digo, cualquier persona cuando piensa su propia muerte la piensa como todavía lejana. Aunque tenga 117 años, ¿eh? La muerte siempre es lejana. Y al mismo tiempo, esto es lo paradójico, la muerte es inminente. Todos sabemos que nos podemos morir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya. Ya. Pero ya. Estaría buenísimo... No, nada. Un acting. La muerte es una posibilidad pura, una posibilidad que nunca se realiza. Fíjense, la mayoría de nuestras posibilidades pueden ser realizadas. La posibilidad específica que es la muerte, para nosotros, que somos Dasein, vivos, existencialmente vivos, la muerte siempre es una posibilidad en suspenso. El día que se realice esa posibilidad, nunca nos vamos a dar cuenta, porque vamos a estar muertos. O sea que para nosotros la muerte es posibilidad pura. Es la posibilidad de la imposibilidad de las posibilidades. La posibilidad de la imposibilidad de las posibilidades. Famosa fórmula con la que Heidegger define a la muerte. La muerte es una posibilidad siempre abierta porque nunca se realiza. Nunca se realiza para mí, pero es la posibilidad que detiene las posibilidades. Heidegger trabaja y diferencia lo que es el morir de otras formas con las que pensamos la muerte. Morir, perecer, fallecer, nosotros lo usamos como sinónimos. Para Heidegger hay diferencias. ¿Quién perece? Todo viviente perece. Fallecer. No decimos la vaca falleció. El fallecer es algo propiamente humano, pero entendido al humano como objeto, como ente, no como sujeto existencial, no como Dasein. Ahora, el morir, dice Heidegger, tiene que ver con otro aspecto, con un aspecto más existencial. El morir tiene que ver con la autorreflexión que hacemos permanentemente acerca de nuestros límites. Nadie, dice Heidegger, muere por uno. La muerte es siempre propia. Más allá de que alguien quiera dar la vida por uno, el morir propio es algo que define mi identidad y que es de algún modo imposible de ser enajenado a otro. El ser para la muerte tal vez es el concepto más característico de un libro como Ser y Tiempo, que entonces nos permite
gracias a Heidegger, volver sobre temas originarios que en una época absolutamente atravesada por un cientificismo, un utilitarismo, un economicismo que hace del sentido más bien una cuestión de productividad y de instrumentalidad, permite, sin embargo, volver una vez más sobre nuestros orígenes, no sobre nuestros orígenes en términos históricos, sino sobre el originario, o sea, sobre aquello que define las preguntas existenciales que en definitiva y por ahora están constituyendo nuestra condición humana. Muchas gracias. Mi existencia es un proyecto abierto porque todo deviene constantemente, hay que develar las esencias de lo que uno quiere, de lo que uno desea, de lo que uno anhela y básicamente uno está en constante movimiento y cambio. El Dasein es el ser humano que tiene esta categoría tan especial de preguntarse por el ser, porque cualquier otro ser vivo, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario, no se va a estar preguntando por el ser. Entonces eso lo hace muy especial y hace que también nos preguntemos por nuestra propia finitud. Uno todo el tiempo en el cambio constante al que está sujeto también a esa muerte y a esas intermitencias constantes que van sucediendo en la vida. La muerte ahora tiene quizás un propósito, ya no es más una simple finitud, no es algo que se acaba, sino algo que quizás alienta a hacer algo, porque sabemos justamente que en algún momento va a acabar.